El laboratorio número 3, práctica tinción de Sil-Nielsen. El objetivo de esta práctica, como su nombre indica, tinción de Sil-Nielsen, es colorear bacterias alcohol ácido resistentes, es decir, bacilos como el Mycobacterium tuberculosis causante de la tuberculosis. Esta tinción nos ayuda a identificar a esta bacteria. Ese es el objetivo. Y cuando hablamos de fundamento, debemos recordar la importancia de conocer la estructura de la pared del bacilo de la tuberculosis. Es decir, ya que el bacilo es una célula, esta célula presenta una membrana celular, pero esta membrana es sumamente compleja. La pared celular de esta mitocondria presenta características con presencia de lípidos, como por ejemplo el ácido glutámico, glucosamida, ácido murámico, arabinosa, galactosa, no solamente lípidos, también proteínas y también carbohidratos. Otros ácidos micólicos, junto con los lípidos libres, proveen a la célula una barrera hidrofóbica. Por lo tanto, esta barrera es muy compleja y protege bastante al bacilo de la tuberculosis, en sí al Mycobacterium tuberculosis. Además, también presenta otros ácidos grasos como ceras, fosfolípidos, ácidos micoséricos, ácidos teicoicos. Entonces, con esta técnica observaremos el fundamento en el cual se basa teniendo conocimiento de la composición de su membrana del Mycobacterium tuberculosis. Para llevar a cabo esta prueba, primero necesitamos realizar la toma de muestra. El paciente que llega al laboratorio con una solicitud del médico y nosotros como bioquímicos debemos dar información de cómo debe recolectar la muestra, ya que la muestra no es saliva, de lo contrario es un esputo, es ese moco que se encuentra en la cavidad profunda de la faringe y esa muestra debe ser recolectada a primeras horas de la mañana, ya que en cuanto uno despierta, el paciente puede recolectar la muestra mucoide y llevar al laboratorio. Pero no es necesario que sea siempre las primeras, es decir, podría recolectar después de haber empezado el día. Es decir, esta toma de muestra debe ser recolectada cuando el paciente primero se cepille los dientes. Luego de cepillarse, debe enjuagarse con bastante agua, debe estar en ayunas para no encontrar restos alimenticios en la muestra y no esté contaminada. No debe utilizar enjuague bucal, ya que el enjuague bucal presenta antisépticos como clorhexidina que eliminan microorganismos y podría interferir en un falso negativo. Esas son las condiciones en las cuales el paciente debe llevar
la muestra de esputo al laboratorio. Generalmente piden un seriado, que significa que debe recolectar 3 muestras y llevar al laboratorio. Una por día, o sin embargo podría ser también 2 muestras en el día, uno a las 8 de la mañana, otro a las 10, y al día siguiente podría llevar otra muestra, las 3 muestras. Esa es una vaciloscopía serial. Una vaciloscopía simple sería una sola muestra, pero para asegurar los resultados generalmente piden una serial. Esta muestra también debe ser recolectada en un envase con un cierre herméticamente sellado. También debe ser un envase limpio y boca ancha. Es importante que el paciente pueda recolectar esta muestra en un ambiente abierto, mejor si es en un ambiente donde haya presencia de la luz solar, ya que los bacilos, el Mycobacterium en tuberculosis, es sensible a los rayos solares, porque de lo contrario, si el paciente realiza la toma de muestra delante del profesional o delante de la persona que va a recibir, estaría infectando directamente al paciente. No se olviden que la forma de transmisión del Mycobacterium en tuberculosis es mediante la tos. Cuando también una persona está infectada y está hablando o cantando, elimina partículas microscópicas de saliva, obviamente que no se ven, y estas gotículas microscópicas de saliva contienen gran cantidad de bacilos que tranquilamente otra persona puede respirar, puede infectarse bio-nasofaringos. Entonces es importante indicar al paciente que debe recolectar en un ambiente abierto. Tampoco puede recolectar y encerrarse en un baño y recolectar, porque dejaría los microorganismos en esa área cerrada, que es el baño. Por eso también es importante en este caso que haya ventilación. Cuando ya los pacientes dan positivo al Mycobacterium en tuberculosis, se les indica que en el lugar donde ellos viven deben estar, debe ser el ambiente donde se puedan abrir las ventanas, las puertas, haya una corrida de aire donde puede ingresar el sol para poder eliminar al bacilo. Muy bien, una vez recolectada la muestra, se debe realizar un examen macroscópico donde uno ve tranquilamente si la muestra es color amarilla, color verdosa, sanguinolenta o tiene una consistencia de la saliva. Entonces nos guía, ¿ya? Nos guía para tener finalmente los resultados. Si es sanguinolenta, entonces hay mucha probabilidad de que podamos encontrar a esta bacteria. También si es verdosa, esto indica de una infección, porque vamos a observar gran cantidad de leucocitos en esta muestra. Y la presencia de leucocitos es indicativo de infección, ya que los leucocitos aparecen cuando el paciente está sufriendo una infección. Los materiales que necesitamos para la tinción de Steel-Nielsen, tenemos que utilizar un asa bacteriológica
la cual es importante esterilizar siempre al rojo vivo con la ayuda del mechero. En este caso tenemos un mechero Bunsen. Además, necesitamos un lugar donde podamos teñir nuestro frotis, ya que con la ayuda de estos materiales, de la asa bacteriológica y el mechero, lo primero que vamos a realizar es un frotis, es decir, colocar la muestra de esputo sobre un portaobjeto con la ayuda del asa bacteriológica. El asa bacteriológica debe esterilizarse antes y después de la aplicación de la muestra en el portaobjeto. También vamos a requerir de los reactivos que vamos a utilizar, unas barritas donde realizaremos la tinción. Aquí ya tenemos el frotis para realizar la tinción de Stilmills. En los reactivos de la tinción de Stilmills mencionamos tres, que son la fucsina, el alcohol ácido y el azul de metileno. El alcohol, jóvenes, es importante mencionar que es alcohol ácido. No es solo alcohol o no es alcohol acetona. Es un alcohol ácido, no es cualquier alcohol. O sea, además tiene ácido clorhídrico. Bien. En el procedimiento. Empezamos a realizar el frotis, dijimos, es decir, colocar la muestra sobre el portaobjeto y llevamos a la zona de tinción. En la zona de tinción, primeramente vamos a aplicar la fucsina. Una vez que aplicamos la fucsina, calentaremos este frotis con la fucsina, calentaremos con el mechero hasta la emisión de vapores. ¿Ya? Entonces acá estamos calentando. Este calentamiento hasta la emisión de vapores se debe repetir en 3 oportunidades, que esto nos durará alrededor de 5 minutos. No se debe permitir llevar a ebullición, solo es calentar, porque tampoco queremos, si llevamos a ebullición, estaríamos causando muerte celular. Entonces, calentar, esperar a que enfríe. Segundo calentamiento, esperar a que enfríe. Y tercer calentamiento, finalmente esperar a que enfríe. Luego, lavar con agua corriente y aplicar el decolorante. En este caso, el alcohol ácido. Esto no debe exceder los 2 minutos, alrededor de 1 minuto la decoloración. Luego lavamos. Luego de lavar, finalmente se aplica el azul de metileno. Y después de 2 minutos, lavamos y esperamos a que seque a temperatura ambiente. Y ya tenemos nuestro frotis teñido. Aquí vamos a explicar ahora, ya explicamos el objetivo, explicamos los materiales, mencionamos los materiales, explicamos el procedimiento. Vamos a hablar ahora acerca del fundamento, es decir,
el por qué la bacteria se tiñe de color rojo, porque acá lo que ven es la bacteria que estamos buscando, Mycobacterium tuberculosis, y por qué las otras células se tiñen de color azul, siendo que a todos aplicamos el mismo colorante, a todos calentamos, a todos aplicamos el alcohol ácido. Sin embargo, tenemos un resultado de obtención de dos colorantes. Entonces, ahí es importante saber el fundamento. Y para explicar el fundamento, ya en la primera diapositiva, mencioné cuál es la composición de la capa que presenta, la capa que recubre al bacilo de la tuberculosis. Ya acá tenemos el bacilo y este bacilo está recubierto por una membrana y ahora vamos a ver cuál es la composición de esa membrana. Ya habíamos mencionado, pero volveremos a repetir. Fíjense, esa membrana está compuesta por glicolípidos. ¿Qué son los glicolípidos? Es una combinación de hidrato de carbono más lípido. También está compuesta por ácidos micólicos, por arabino galactano, por peptidoglicano. Este peptidoglicano es un conjunto de hidratos de carbono, fosfatidil-inositol, manosido, es decir, que son monosacáridos que están presentes en la membrana. Y viene la membrana citoplasmática, que está compuesta por una bicapa de lípidos, de fosfolípidos. Acá tenemos una capa de fosfolípidos, otra capa de fosfolípidos, entonces una bicapa de fosfolípidos. Fíjense la gran complejidad que presenta, que rodea al Mycobacterium tuberculosis. Entonces, sabiendo esta composición de esta bacteria ácido alcohol resistente, empezaremos a explicar el fundamento. Dijimos que esta composición de esta membrana rodea al bacilo de la tuberculosis. Bien. En la tinción de Ziehl-Neelsen vamos a explicar en el fundamento de esta tinción tiene que ver mucho el procedimiento y el porqué, que sería el fundamento. Entonces, el primer paso, cuando teníamos el frotis en un portaobjeto, nosotros fijamos con el mechero ya el frotis seco y llevamos a aplicar la fucsina. La fucsina es de color rojo o color fucsia. En este paso, todas las bacterias presentes, todas las células presentes se han teñido de color rojo. Todo. Teniendo en cuenta que la muestra de esputo de un paciente infectado presenta el bacilo de la tuberculosis, también presenta bacterias o una microbiota endógena, es decir, microorganismos de flora normal, que todos lo tenemos. También encontramos células epiteliales y también encontramos leucocitos. Entonces, todas estas células vamos a observar
pero nosotros queremos identificar al bacilo. Pero todas las células que mencionamos, no solamente el bacilo, también los leucocitos, también las células epiteliales y las otras bacterias estarán presentes. Entonces, todas las células están teñidas de rojo en el primer paso de la toxina. Empezamos a calentar. ¿Por qué calentamos? Calentamos porque la composición de esta membrana, siendo que es compleja, presenta bastantes lípidos, ¿ya? Estos lípidos, que igual que con otros términos podríamos mencionar que son ácidos grasos, o sea, grasa, ¿qué pasa al calentar? Se diluyen. Al diluirse, absorben el colorante de fucsina. En este paso, todos los bacilos de la tuberculosis se han teñido de color rojo. Las otras bacterias y las otras células también. Una vez que dejamos enfriar, los ácidos grasos de la bacteria se solidifican. ¿No es cierto? Que la grasa, al llevar a calentamiento, se vuelve líquida, pero al enfriar se solidifica. Entonces se ha solidificado. Y cuando aplicamos el alcohol ácido, no podrá decolorar porque el colorante de fucsina ingresó a toda la pared y ya está solidificado. Sin embargo, a las otras células, que son los leucocitos, células epiteliales y otras bacterias, tranquilamente podrá decolorarlas, por lo tanto ya no estarán rojas, sino estarán transparentes, sin color, estarán decoloradas. Finalmente aplicamos el colorante de contraste, azul de metileno. Este azul de metileno ya no podrá teñir a los bacilos alcohol ácido resistentes porque ya están con color rojo fucsia. Sin embargo, las que no tienen color, los leucocitos y las otras bacterias, se teñirán de color azul. Entonces, ahí viene nuestro resultado. Al observar finalmente que el Mycobacterium tuberculosis queda teñido de rojo y las otras células como los leucocitos, como las células epiteliales y otras bacterias quedan de color azul, ¿no? Ese es el fundamento, jóvenes, espero hayan comprendido porque esto es sumamente importante y deben de saber, todo bioquímico debe de saber este fundamento. Una vez nuestro frotis teñido y seco, llevamos a microscopio. Para observar en el microscopio debemos primero aplicar una gota de aceite de inmersión y colocar sobre la platina nuestro frotis sujetada por las pinzas y primero empezar a observar con el objetivo de 4. También pueden empezar con el de 10, pero una vez observado con el de 4, inmediatamente pasamos al objetivo de 100. Entonces, colocamos nuestro frotis sobre la platina, subimos toda la platina y bajamos lentamente con el tornillo macrométrico hasta visualizar. Una vez que visualizamos con 4X, inmediatamente pasamos a visualizar con 100X.
Una vez observamos nuestro resultado, buscamos bacilos de color rojo. Bacilos de color rojo indican presencia del Mycobacterium tuberculosis. Este es el bacilo de la tuberculosis. Esta es una baciloscopía positiva. ¿Qué es lo que ven acá? Estos son leucocitos polimorfonucleares, es decir, presentan más de 3 núcleos. Acá tenemos un leucocito con 3 núcleos. Estos son sus núcleos. Tenemos 1, 2 y 3. Los leucocitos presentan también una membrana que no se ve, una membrana citoplasmática y su citoplasma. Aquí tenemos otro leucocito, ¿no? Con 3 núcleos. 1, 2, 3. Entonces, también observamos monocitos. Este de acá, este es un monocito. ¿Por qué monocito? Porque lleva un solo núcleo. Acá también tenemos un monocito con un solo núcleo. También podemos observar células epiteliales. Las células más grandes que se ven su citoplasma, su núcleo, es una célula epitelial. Finalmente, observamos al bacilo de la tuberculosis. ¿Cómo vamos a interpretar este resultado? Es decir, ¿cómo vamos a informar? Si no encontramos ni uno solo de los bacilos alcohol ácido resistente, se debe informar no se observa VAR. VAR significa B-A-A-R, significa bacilo alcohol ácido resistente. Entonces, negativo. De lo contrario, si observáramos un solo bacilo en 100 campos revisados, estamos informando cómo se observa un bacilo alcohol resistente en 100 campos microscópicos observados. Esto se informa así cuando observamos un bacilo hasta 9. Si observáramos 10 bacilos, de 10 a 99 bacilos, pero en 100 campos, o sea, este es un campo, 2 campos, 3 campos, 100 campos revisados. En los 100 campos revisados, observamos 10 bacilos, o 30, o 99, nuestro informe será positivo una cruz. Siguiente, para que sea positivo 2 cruces, debemos observar 1 a 10 bacilos por cada campo. Es decir, acá, en este campo tenemos 10. Aquí vemos otro campo, otros 10. Otro campo, otros 10. Otro campo. Entonces, ahí en nuestro informe ya son 2 cruces. Finalmente, una baciloscopía positivo, 3 cruces, estamos hablando de más de 10 bacilos por campo, que es este el caso. Aquí, ¿cuántos bacilos? Encontramos más de 10. Fíjense, esta es una baciloscopía positivo 3 cruces, ¿no? Esa es la forma de informar los resultados de las baciloscopías. Y como en principio mencionamos, el objetivo de esta prueba fue identificar al bacilo alcohol ácido resistente, que es el bacilo de la tuberculosis.